En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lectura del profeta Isaías, capítulo 1, versículo del 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 10, versículo 34 al 11 y 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí.
y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Pido a Dios mucha bendición para ti, para tu familia. Doy gracias a Dios porque nos permite, con la fuerza del Espíritu Santo, seguir escuchando atentamente la bendita palabra de Dios que nos guía hacia el puerto seguro de nuestra salvación. Lámpara es tu palabra para mis pasos, dice el Señor. Es el profeta Isaías el que ahora en la primera lectura nos está hablando. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, ¿qué me importan a mí todos sus sacrificios? Estoy harto de holocausto de carneros y de grasa de becerros. El profeta le está hablando a dos grandes ciudades mundanas, paganizadas, que se han olvidado del verdadero Dios y han hecho su propia religión a su gusto, a su manera, como para mitigar su conciencia que les acusa como criminales de primera fila. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus holocaustos. Dios considera basura todo lo que le ofrecen porque su corazón está totalmente enmugrecido, corroído, corrompido. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo a visitarme? El profeta los está tratando de intrusos. Nadie los ha invitado. Han venido por conveniencia propia y por eso el profeta les denuncia que son unos metidos, unos atrevidos, unos intrusos, porque están pisando los atrios del Señor. Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Dios conoce el interior de cada quien y también esta palabra la hemos de aplicar nosotros con toda humildad cuando vamos al templo. ¿Cómo vamos? ¿Con qué disposición vamos? ¿Con qué sentido de iglesia y de fraternidad entramos al templo, entramos a una capilla?
Creo que es muy importante examinar nuestra conciencia, examinar nuestra actitud de entrar al templo o de implorar el nombre de Dios, porque también estas palabras podrían ser aplicables a cuantos levantan sus manos al cielo, teniendo su corazón totalmente corrompido, teniendo un corazón de odio para con su prójimo, para con su hermano. Ya no aguanto sus novilunios, ni sus asambleas, sus solemnidades y fiestas las detesto. ¿Por qué dice esto el profeta? Porque se han vuelto en sus asambleas incoherentes, mientras celebran sus solemnidades. Dios está viendo su mente totalmente torcida y distanciada de lo que es hacer la voluntad de Dios. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. ¿Por qué cierra los ojos? Porque le da asco esas manos que se levantan orando. Aparentemente, externamente, puede creerse que elevan sus manos como grandes hombres de oración, mas Dios ve que esas manos están manchadas de sangre, manchadas de abominaciones, manchadas de injusticia, manchadas de odio, de corrupción. Por eso el profeta les anuncia lo siguiente: dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Aquí está el verdadero camino para llegar a Dios. Aquí está, hermanos, el sello de garantía para que nuestras plegarias, nuestras celebraciones sean afectas ante los ojos de Dios. Cuando nos volvamos hermano con el hermano, prójimo con el prójimo, cuando nos inclinemos al sufrimiento humano, cuando defendamos los derechos pisoteados del pobre, entonces nuestras plegarias serán agradables ante los ojos de Dios. De lo contrario, seremos simplemente unos payasos haciendo un show. El Salmo 49 sigue esta línea cuando nos dice: ¿por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. El salmista, hablando de la ridiculez de creer que se está alabando a Dios, cuando en verdad ha echado en saco roto todo el amor, la misericordia de un Dios. El Evangelio, según San Mateo, nos dice: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Aparentemente podemos pensar nosotros como si este texto fuera incoherente, porque pensamos que Dios vino a traer paz, pero ahora nos dice: he venido a traer guerra. ¿Por qué está diciendo el Señor estas palabras?
porque su presencia es y seguirá siendo siempre signo de contradicción. Él lo sabe perfectamente en todos sus discursos, en sus sermones. Él lo sabe perfectamente que no ha venido a este mundo a ser monedita de oro para caerle bien a todos. Su palabra es espada de doble filo y que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos, y por lo tanto siempre su palabra, su presencia va a ser signo de contradicción. La guerra la hemos nosotros observado a lo largo de la historia, el odio contra Jesucristo, contra la iglesia de Cristo, el odio contra los verdaderos profetas de Cristo Jesús ha estado siempre presente en la historia de la iglesia, como últimamente expulsando a las misioneras de la caridad en Nicaragua. Qué mal estaban haciendo las hermanas. Qué mal podrían haberles achacado para expulsarlas del régimen en Nicaragua. Todo lo contrario, porque estaban viendo el rostro de Jesucristo en los más pobres, son signo de contradicción. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Confrontarlos es porque de aquí siempre saldrá una postura. La palabra de Dios hace reaccionar. La palabra de Dios no es ningún anestésico que deja a uno y a otro en una postura neutra. La palabra de Dios siempre te hará tomar una postura, y esa postura muchas veces no será aceptada ni por tus íntimos amigos ni por miembros de tu propia familia. Pero dichoso aquel que a pesar de las confrontaciones se mantiene firme y desea hacer la voluntad de Dios a costa del rechazo, de la persecución, de la marginación, de la exclusión de tu misma familia, dice hoy el Evangelio. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Nos puede parecer que esto está en contra del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, pero no es verdad. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es porque si a Dios lo ponemos por encima de todas las cosas, por encima de todos nuestros amores, como puede ser una madre, un padre, un hermano, una hermana, tú no sales perdiendo, todo lo contrario, sales ganando, porque cuando amas a Dios, sabes amar de una manera muy especial a tus seres queridos. El amor que viene de Dios te hace amar nítidamente a tus seres queridos. Sin Dios, hermano, el amor que puedas brindarle a tus seres queridos puede llegar a convertirse en un amor sintético.
en un camuflaje por conveniencia, porque te vean, pero desde Dios tu amor hacia tus seres queridos se vuelve perfecto. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Ya en otra ocasión el Señor nos ha hablado del grano de trigo que si no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Cuanto te estás desgastando por Cristo Jesús, cuánto nos desgastamos por nuestra salvación y la salvación de los demás. Cuántas suelas de zapato hemos gastado por anunciar el nombre poderoso de nuestro Dios, y cuántas suelas de zapato hemos gastado de andar del tingo al tango perdiendo el tiempo. Es reflexión que cada uno debe de hacerse. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Está hablando del que es enviado de Dios, y el enviado de Dios no viene por su propia cuenta, viene por cuenta del que lo ha enviado Dios. Por lo tanto, todo lo que se haga a uno de estos enviados de bien o de mal, redundará en provecho del que ha recibido al que es enviado de Dios. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Se me viene a la mente uno de los grandes profetas que sigue siendo actual en su voz, Monseñor Romero, en nuestro país, El Salvador. ¿Cuántos han recibido esa voz como una voz venida de Dios? ¿Cuántos han visto a Monseñor Romero como el reflejo de un Dios que ha caminado y sigue caminando en nuestro pueblo? Pues quien haya recibido a un profeta tendrá, dice, recompensa de profeta. Imagínate el que asesinó al profeta, ¿qué recompensa podrá tener? Bueno, solo la misericordia de Dios puede acoger al más pecador si éste se ha arrepentido de todo corazón. Y eso espero y eso deseo para quien mató al profeta y ha matado a tantos profetas a lo largo de la historia. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Y es que Dios mira todas las acciones que nosotros hacemos y que muchas veces no pensemos que son las más grandes acciones las que Dios mira. No, son las pequeñas como un vaso de agua, pero cuando somos capaces de darlo con amor, cuando somos capaces de darlo porque vemos en el hermano a quien le damos ese vaso de agua a otro ser humano como tú y yo, porque queremos aliviar la sed de un hermano en necesidad. No es tanto lo que vas a ofrecer, sino
¿Cómo lo vas a ofrecer? ¿Con qué amor lo vas a dar? Es como la viuda pobre, aquella que dio lo único que tenía, al final fue la que dio más que los que habían dado grandes cantidades de dinero, porque aquellos daban lo que les sobraba, mas esta viuda dio todo lo que tenía. ¿Cuánto nosotros ofrecemos a nuestro hermano en necesidad? ¿Cuánto nosotros hemos ofrecido ese vaso de agua a quien lo ha necesitado? Que no solamente ha sido una vez, 2 veces al que nos hemos encontrado a ese hermano, sino casi siempre. Por lo tanto, casi siempre tenemos la oportunidad de darle a Jesús en los más pobres ese vaso de agua fría. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Como vemos al final de este evangelio, Jesús no fue un apoltronado, un comodón. Jesús fue un hombre itinerante que anunciaba el reino de Dios en una y otra parte, y no importaba los sacrificios o el rechazo que supondría ir a una ciudad o a otra. Lo que le importaba era anunciar el Evangelio, y esto es lo que sigue hoy también importando en una nueva evangelización. Ir a anunciar el Evangelio a todos los rincones del mundo, empezando por los rincones de nuestras familias que no hemos podido aún evangelizar. Gracias, mi hermano, por seguir esta palabra. Gracias porque esta palabra se vuelve para nosotros oración, porque queremos cumplirla y al cumplirla dichosos, felices. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.